La tormenta Sandy ha reabierto en Estados Unidos el debate sobre el cambio climático, hasta tal punto que el alcalde de Nueva York, el independiente Michael Bloomberg, ha pedido el voto para Obama, Gemma García, por su lucha contra el calentamiento global. Pues sí, Michael Bloomberg, que hasta el año 2007 era republicano y ahora, como dices, no milita en ningún partido, cree que la lucha contra el cambio climático tiene que ser prioridad en la Casa Blanca, entre otras cosas porque, como explica en ese artículo en el que pide el voto para Obama, en los últimos 14 meses ha tenido que evacuar 2 veces amplias zonas de la ciudad por culpa de 2 huracanes y eso hasta ahora no tenía precedentes. En los pasados 4 años el presidente Obama ha dado importantes pasos para reducir el consumo de carbón y racionalizar el uso de combustibles, explica Bloomberg en su escrito, haciendo de alguna manera bandera de la lucha contra el cambio climático a raíz precisamente de esas horribles consecuencias que ha provocado el huracán Sandy. Y además estos días no es el único, desde el gobernador del estado hasta expertos en climatología, pasando por periodistas o gente de la calle, comentan, ponen de manifiesto los muchos riesgos que puede afrontar esta ciudad en el futuro, entre otras cosas porque es una ciudad en parte ganada al mar. Que el cambio climático esté en marcha es una evidencia científica. Sin embargo, algunos expertos aclaran que no todos los fenómenos se pueden achacar al calentamiento global. Cada episodio concreto puede o no asociarse directamente al cambio climático. Para eso habría que hacer pues, unos estudios detenidos para ver si específicamente ese episodio se debe al cambio climático o es una parte de la variabilidad natural. Otros ven una relación mucho más directa. En lo que todos coinciden es en que los humanos hemos contaminado la Tierra demasiado rápido. La cantidad de CO2 en la atmósfera ha aumentado como un 35% desde la época preindustrial. Esto es un aumento muy grande en muy poco tiempo. Va a haber un aumento en la frecuencia y la intensidad de episodios extremos. Frecuencia e intensidad de episodios como pues, las sequías, por ejemplo, las olas de calor, los fenómenos como los huracanes. Por eso recuerdan la importancia de adelantarnos a los fenómenos y prevenir. En algunas zonas prepararse para los impactos. Por ejemplo, en España, las zonas bajas, como el delta del Ebro, aunque aquí no tengamos huracanes y ciclones, están muchísimo más expuestas a la acción de las tormentas marinas que otras zonas de interior. Desde 1900 la temperatura terrestre ha crecido 8 décimas, un calentamiento demasiado rápido si tenemos en cuenta que desde la época glacial, hace millones de años, la temperatura ha subido 5 grados, un ritmo de calentamiento que si no se frena hará que imágenes como esta pasen de excepcionales a habituales. Son los efectos devastadores de Sandy a su paso por Estados Unidos. Más de 40 muertos, casas reducidas a cimientos por el fuego y el viento, carreteras anegadas por el agua. Hay muchos edificios destruidos y más de 6 millones de ciudadanos de abonados, según el último dato, siguen sin energía eléctrica. Una primera estimación de datos eleva las pérdidas a algo más de 15.000 millones de euros. Nueva York es una de las zonas más afectadas. Hay algunos negocios y centros de trabajo que empiezan ya a funcionar, pero estos síntomas de normalidad están provocando muchas complicaciones. Gemma, ¿qué está sucediendo en estas primeras horas del día? Ya nos adelantabas antes algo. Pues sí, muchas complicaciones porque mucha gente intenta acceder al trabajo y lo intenta además en su vehículo propio, en autobús, porque el metro sigue sin funcionar y esto está provocando un auténtico caos de tráfico en el centro de la ciudad porque además muchos semáforos siguen sin funcionar y 3 de los 2 túneles que comunican Manhattan con el exterior siguen completamente cortados. Hay colas en los bancos, en muchos supermercados que ya han ido abriendo, en los servicios de correos, en los hospitales y también en los aeropuertos. 2 de los 3 principales aeropuertos están ya abiertos y están empezando a salir algunos de los vuelos que se habían cancelado a esta hora. Pero realmente el síntoma de que el engranaje de esta ciudad empieza a ponerse en marcha ha sido que a las 9:30 de la mañana, a la hora en la que debía hacerlo hace ya 2 días, la campana de Wall Street ha vuelto a sonar y eso que en esa zona, en el sur de la ciudad, siguen sin tener luz. Uno de los lugares más devastados por la tormenta, este barrio de Queens, donde un incendio devoró más de 80 viviendas, mientras 200 bomberos trataban de apagar las llamas con el agua por la cintura. Parece la Segunda Guerra Mundial, dice un senador, mientras contempla lo poco que ha quedado en pie. La Gran Manzana muestra 2 estampas muy distintas. El norte de la ciudad vuelve a llenarse de vida, abren negocios y restaurantes. La mitad sur tardará más en reponerse. Árboles caídos, negocios destrozados y cientos de miles de vecinos que pasarán varios días más sin luz.
Es increíble. No recuerdo otra tormenta tan dañina. Otros, como estas personas rescatadas en helicóptero, tardarán días en volver a sus casas. Llegar al trabajo tampoco es fácil, con túneles, carreteras y vías de metro anegadas. Los autobuses han empezado a circular, pero no todos. Sin trenes y sin poder circular por las calles, no sé cuándo volveré al trabajo. El temporal ha destapado muchas caras de la ciudad. El esfuerzo de los que limpian escuelas y casas. El pillaje en algunos barrios, donde hay varios detenidos por saqueo. Y la curiosidad. Es triste, pero también es increíble ver Nueva York así, con un bote varado en las vías del tren o un buque de 50 metros encallado en el asfalto. Esto te hace ver lo peligrosa que puede ser la naturaleza. Sandy se dirige ya hacia Canadá, aunque con mucha menos fuerza, tanto en Nueva York como en Nueva Jersey, el otro estado que más ha sufrido los efectos de esta tormenta. Millones de personas y negocios siguen sin suministro eléctrico. Gemma, esa es una de las prioridades, ¿no?, devolverles la electricidad. Pues sí, una de las prioridades, porque en toda la costa este sigue habiendo 6.200.000 hogares sin luz, 700.000, lo decía antes aquí en Nueva York, que complica mucho realmente el funcionamiento de la ciudad. De hecho, cuando cae la noche, la zona sur de Manhattan, por debajo de la calle 23, se convierte en una zona completamente fantasma, completamente oscura, y eso empieza a preocupar de alguna manera a las autoridades en términos, digamos, de seguridad, y están, de hecho, por la noche reforzando mucho la presencia policial en todas esas zonas. Con todo, como decíais, lo peor está todavía en el estado de Nueva Jersey. Justo aquí al otro lado del río Hudson, muy cerca de Manhattan, hay zonas enteras en las que todavía sigue habiendo gente atrapada por las inundaciones. Los servicios de rescate intentan entrar hasta allí y temen, de hecho, encontrar muchos más muertos, o por lo menos más muertos de los que se han contabilizado hasta ahora. Recordemos que en toda la costa este de Estados Unidos van ya 40 muertos. Nueva Jersey es el segundo estado más afectado por Sandy. 2 millones de personas se han quedado sin luz y no funciona ningún transporte público. En esta pequeña localidad, Monaquí, lo que más necesitan los equipos de rescate son lanchas o cualquier tipo de bote para poder evacuar a los miles de vecinos atrapados en sus hogares por el agua. Abrí la puerta y dije, Dios mío, mi cama, mi sofá y hasta mi nevera están flotando, dice esta chica. En cuestión de minutos mi sótano se inundó y el apartamento quedó destrozado. Solo esperaba que me rescataran, dice esta mujer. En el condado de Town River, también en Nueva Jersey, muchos vecinos han pasado la noche en vilo a la espera de ser evacuados, como esta familia. Hay 3 niños desaparecidos. Nos dijeron que estuviéramos preparados, pero nunca pensábamos que esto podía ocurrir, dice este chico de Nueva Jersey. La fuerza de Sandy ha desbordado el mar y en muchas localidades costeras han visto cómo sus barcos ahora están varados en calles y esquinas. Los daños son muy cuantiosos. Fíjate qué devastación, ahora todos los barcos están allí apilados, dice este hombre. Jamás había visto esto, cómo el océano de repente llega a nuestras calles, dice este otro hombre. El gobernador de Nueva Jersey lleva horas recorriendo el estado coordinando los equipos de emergencia y las primeras ayudas. Nunca he visto nada parecido en toda mi vida, ha dicho. La fuerza de Sandy ha tumbado las casas de esta pequeña localidad de Rhode Island como si fueran de cartón. Crecí aquí y nunca había visto nada parecido. No creo que esto pueda ser reconstruido. Otros estados como Pensilvania, Connecticut, Maryland y Carolina del Norte también han sufrido el paso de Sandy. Hay varias víctimas mortales y muchos hogares siguen sin luz y sin agua. En muchas localidades se están registrando importantes nevadas. Sandy ha llegado ya a Canadá, pero más debilitado y con fuertes lluvias. Funciona ya el metro al menos parcialmente en la ciudad de Nueva York y el tráfico se ha descongestionado mucho, pero eso aquí en el sur de la ciudad es solo un espejismo porque todavía no hay luz, sigue sin haber agua potable y las autoridades, como vemos, empiezan a repartir comida. Además, el número de muertos sube por horas y aquí en Nueva York ya van 37. Las consecuencias de Sandy se siguen notando 3 días después de su paso por Nueva York. El fallo de un generador eléctrico ha obligado a trasladar a todos los pacientes de uno de los hospitales más importantes de la ciudad. Se trata del Bellevue, a donde suelen acudir las personas sin recursos. Todavía hay medio metro de agua en el sótano del hospital que no volverá a funcionar hasta dentro de al menos 2 semanas. Es la mayor emergencia sanitaria en Nueva York después del 11S.
En Nueva York la situación mejora, pero aún queda mucho por hacer. El alcalde Bloomberg advierte de que aún tardarán en recuperar el suministro eléctrico en buena parte de la ciudad. Gemma García, ¿qué más cosas ha dicho Bloomberg? Bueno, de entrada ha puesto fecha para que la luz vuelva a toda la ciudad y, citando datos de la compañía eléctrica, ha dicho que no serán nada menos antes del 10 o el 11 de noviembre. Una vez restablecido parcialmente el servicio del metro, recuperar la luz es la prioridad del alcalde, junto con abastecer a toda la ciudad de agua potable. De hecho, ha contado que se están abriendo fuentes de agua potable en muchos barrios e incluso repartiendo comida, porque todavía hay muchos supermercados que siguen cerrados. También empieza a haber problemas, por ejemplo, de abastecimiento de gasolina, y de hecho ya estamos viendo grandes colas en las gasolineras. Por eso el ayuntamiento ha editado un folleto con 1 millón de copias que se van a repartir por toda la ciudad en varios idiomas, para que la gente sepa a qué puntos tiene que acudir, por ejemplo, a recoger agua, comida o a recoger gasolina. También el alcalde ha actualizado, como decíamos, el número de muertos. Van ya 37 en la ciudad de Nueva York, y además les vamos poniendo nombre. Por ejemplo, el de John Cox, un policía del Bronx que murió ahogado después de haber salvado a los 7 miembros de su familia. El cartel luminoso no es una obra en Broadway, pero indica dos buenas noticias: que hay luz y que ahí funciona el metro, aunque de momento no está al alcance de los 5 millones de usuarios al día. Solo se han reabierto algunas líneas, porque el agua sigue inundando 4 de los 7 túneles, pero es un enorme respiro para los que deben usarlo para ir al trabajo. Ayer tuve que hacer 8 kilómetros de ida y vuelta, así que estoy muy contenta de que ahora funcione, dice esta joven. Ayer perdí 1 hora andando para llegar a la oficina, así que es genial volver al metro, dice este otro. En la superficie, enormes atascos, aunque de camiones, porque solo circulan coches con 3 o más personas, y en la ciudad únicamente funciona el 50% de las gasolineras. Otros prefieren seguir cruzando a pie el puente de Brooklyn. Los aeropuertos también han empezado a funcionar, aunque parcialmente. Pero si hablamos de electricidad, es otra cosa. Ante la falta de generadores, muchos negocios han sacado las velas a petición de los propios clientes. ¿Por qué no? Si nos íbamos a quedar en casa, es como una aventura. En Manhattan muchos limpian y salvan lo que pueden, pero no todos han tenido la misma suerte. A las afueras de Nueva York, otros solo ven ruinas. Mi abuelo construyó la casa hace 35 años para su mujer. A ella todavía la estamos buscando, dice este joven. Lo he perdido todo, pero he encontrado la foto de mi nieto, que murió el año pasado, así que no importa, dice esta mujer. Para los damnificados habrá ayudas por valor de 3.600 millones de dólares. En todo el país se estima que los daños por la tormenta Sandy oscilen entre los 20.000 y 50.000 millones de dólares. En las zonas más afectadas, como Nueva Jersey, ya han comenzado las tareas de reconstrucción. En toda la región noroeste del país, casi 5 millones de hogares permanecen aún sin luz. La alternativa son los transformadores de gasolina, pero en Nueva Jersey, por ejemplo, el 80% de las estaciones están cerradas. En las pocas que permanecen abiertas hay largas colas. El gobierno federal ha dicho que cubrirá el 100% de los costes de energía y transporte hasta el próximo día 9. En Hoboken, Nueva Jersey, 3 días después de Sandy, las calles continúan inundadas. Cientos de personas han permanecido atrapadas esperando el rescate de la Guardia Nacional. Estoy muy agradecida porque me rescataran a mí y a mi niña, comenta esta mujer. En otra de las zonas más golpeadas, los vecinos han comenzado a regresar para ver los destrozos. Hay mucha devastación, la zona ha sido muy dañada, comenta este teniente de la Guardia Nacional. Según el último cálculo, los daños en infraestructuras ascienden a 20.000 millones de dólares y las pérdidas económicas en otros 50.000 millones. Mientras, las tareas de reconstrucción y limpieza funcionan a marchas forzadas. Algunos artistas como Bon Jovi o Bruce Springsteen, el hijo predilecto de Nueva Jersey, han organizado un concierto benéfico para ayudar a las víctimas a recuperarse. Lo cierto es que el paso de Sandy marcará un antes y un después en la vida de los ciudadanos de Nueva York. La ciudad ha soportado en poco más de 3 días, con sus 3 noches, los efectos del huracán que han quedado grabados por esta cámara. Gracias a ella podemos apreciar en solo unos segundos cómo el skyline de Nueva York ha sufrido los envites más devastadores de Sandy, con intensas lluvias y vientos huracanados, y cómo ha ido recobrando lentamente la calma 72 horas después.